El sillón de cuero café donde Celestino Fumarola pasaba sus tardes olía a brillador de muebles y a un perfume de mujer que ya no existía. Era un olor viejo, aferrado a la tela como una promesa rota, y él lo sabía, y aún así elegía ese sillón cada tarde porque a veces el dolor conocido es más llevadero que el vacío desconocido. Eran las 4:12 del martes. Celestino tenía los ojos cerrados, la respiración lenta y controlada, y los dedos flojos sobre el reposabrazos. Cualquiera que lo hubiera visto desde la puerta habría jurado que dormía, o algo peor. Remedios Tlacotempa no juró nada, simplemente entró al estudio con su trapo amarillo y su cubeta de agua con vinagre, como hacía cada martes desde que llegó a esa casa hace 6 semanas, y comenzó a limpiar el librero con la misma parsimonia con que hacía todo, sin prisa, sin ruido, leyendo el espacio antes de tocarlo. Celestino la escuchaba el chirrido suave del trapo contra el cristal de las fotografías. Escuchaba pasos, chanclas de hule azul marino, talla 38 sobre el duela de madera. Escuchaba su respiración, tranquila y pareja, la respiración de alguien que no tiene nada que esconder. Así pensaba él, por lo menos. Llevaba 4 años haciendo esto, desde que murió Consuelo, su esposa, y la casa se llenó de gente extraña que venía con buenas caras y manos ágiles. La primera empleada de planta, una muchacha de Iztapalapa llamada Brenda, se había metido a su recámara a los 3 días y había revisado los cajones del buró. La segunda, una señora Mayo R. de Tlalnepantla, había llamado por teléfono a alguien durante 40 minutos usando el teléfono fijo de la sala, mirando hacia la puerta cada tantos segundos. La tercera había tardado apenas 8 días en preguntarle a Próculo, su asistente, si el patrón tenía mucho guardado. Ninguna había pasado la prueba. El método de Celestino era simple y cruel, como él mismo reconocía en sus momentos de honestidad. Fingir un episodio de debilidad cardíaca tenía historial, así que nadie cuestionaba a Nat a menos y observar qué hacía la empleada cuando creía que estaba sola con un viejo inconsciente. Si hurga, si llama, si se asusta y huye. Afuera, si se queda y lo cuida, quizás. Remedios llevaba 6 semanas pasando esa prueba sin saber que existía. No había tocado nada que no fuera suyo. No había abierto cajones, no había hecho llamadas sospechosas. Cuando la semana anterior él había desmayado en la cocina, ella había mojado un trapo con agua fría, se lo había puesto en la frente, le había tomado el pulso con 2 dedos sobre la muñeca, menos con una seguridad que a él le sorprendió, menos y había marcado al médico. Nada más. Pero hoy algo era diferente. Celestino lo sintió antes de escucharlo. Una pausa en el movimiento. El trapo dejó de moverse. Los pasos de las chanclas azules se detuvieron. Y luego, muy despacio, se reanudaron, pero en dirección equivocada, hacia el fondo del estudio, hacia el armario. Era un mueble de cedro oscuro, de 1,5 metros de alto, con 2 puertas y una cerradura de latón que Celestino traía la llave en el cuello, colgada de un cordón de piel desde el día en que Consuelo murió. Nadie en esa casa, ni Isadora, ni Próculo, ni ninguna de las empleadas anteriores, había visto el interior de ese armario en 3 años. Ese mueble no se toca, había dicho Celestino el primer día, señalándolo con un dedo que no temblaba, ni para limpiarlo, ni por ningún motivo. Remedios había sentido sin preguntar. Y sin embargo, Celestino escuchó el sonido, inconfundible, el roce de unos dedos sobre la madera. Luego, el leve tintineo metálico de alguien explorando la cerradura, no con violencia, con curiosidad, con esa curiosidad específica de quien encuentra algo fuera de lugar y no puede evitar preguntarse por qué. Algo se tensó en el pecho de Celestino. No era furia, era miedo, un miedo frío, preciso, que le subió desde el estómago hasta la garganta en menos de un segundo. Porque dentro de ese armario no había dinero. No había joyas ni documentos de la empresa ni escrituras de propiedades. Había algo mucho más peligroso que todo eso. Había la verdad, y la verdad, en manos equivocadas,
podía destruir lo único que Celestino todavía amaba en este mundo. Tuvo que hacer un esfuerzo enorme para no abrir los ojos. Dedos que yacían flojos sobre el reposabrazos se tensaron apenas 1 milímetro, no más, menos, y luego se obligó a soltarlos. La respiración, controlada, lenta, que no se note. ¿Qué estaba haciendo ella? Los sonidos eran ambiguos, ni francamente culpables ni francamente inocentes. Podía estar limpiando el marco de madera menos, aunque él había dicho que no lo tocara. Podía estar mirándolo simplemente, con esa mirada larga y silenciosa que ella tenía para las cosas que no entendía del todo. Podía estar, el tintineo metálico otra vez, más claro. Está probando la cerradura. Celestino sintió que el corazón le daba un golpe seco, uno solo, como un puño contra una pared, no por rabia, por pánico puro, ese pánico de los hombres viejos que han cargado un secreto durante años y de pronto sienten que el peso se les va de las manos. ¿Y si lo abría? ¿Y si de alguna manera conseguía abrirlo? ¿Y si leía la carta? No, no podía. La cerradura era buena. Él mismo la había comprado en una ferretería del centro, de esas cerraduras europeas con llave doble que no se abren con horquillas ni con cuchillos de cocina. Pero el pánico no razona, el pánico simplemente existe. Y Celestino Fumarola, 74 años, corazón enfermo y fortuna construida a golpe de voluntad, yacía en su sillón fingiendo dormir mientras le sudaban las manos por primera vez en muchos años. Los pasos se detuvieron, silencio. Luego, el sonido del trapo otra vez, ahora sobre la repisa de la ventana, lejos del armario. Celestino exhaló, despacio, sin que se notara, pero no pudo evitar que su mente regresara, como siempre regresaba, a esa noche de 3 años atrás, la lluvia sobre el jardín, el olor a tierra mojada y alcohol medicinal. Los ojos de Consuelo mirándolo desde la almohada con una expresión que no era miedo, sino algo más difícil de nombrar. Léela, Celestino, algún día léela. Él había sentido y había mentido, porque sabía que si leía esa carta, algo en él iba a romperse de una manera que ya no tendría remedio. 3 años guardando esa carta en el armario de cedro, 3 años sin leerla, 3 años con la llave colgada al cuello como un escapulario al revés. Remedios estaba limpiando el cristal de la ventana ahora. El trapo hacía círculos lentos sobre el vidrio y la luz de la tarde de octubre entraba a ramalazos dorados y ella cantaba, muy bajito, casi sin voz, algo que Celestino tardó un momento en reconocer. Sabes que te quiero con toda el alma, Cuco Sánchez, la misma canción de siempre. A pesar de todo, del miedo, del secreto, del corazón que todavía le latía con fuerza irregular, algo en Celestino se aflojó, solo un poco, como cuando se suelta un nudo que llevaba demasiado tiempo apretado. Abrió los ojos. Remedios no lo estaba mirando. Tenía la espalda hacia él, el trapo en la mano, la cabeza ligeramente inclinada hacia la ventana. La luz le daba en el cabello oscuro, liso, recogido en una trenza baja menos, y por un segundo, solo un segundo, Celestino pensó que había algo honesto en esa silueta, algo que no calculaba ni fingía ni esperaba nada. ¿Terminó por hoy?, preguntó él, con la voz ligeramente ronca del que supuestamente acaba de despertar. Remedios se volvió sin sobresalto. Lo miró con esos ojos oscuros y tranquilos que a él siempre le parecían demasiado directos para una empleada. Casi, don Celestino. Nada más le paso el trapo a la ventana del fondo. Una pausa. ¿Gustó algo? ¿Le traigo su té? Celestino la miró. Luego miró el armario de cedro al fondo del cuarto, oscuro e impenetrable en la penumbra de la tarde. El té, sí, dijo al fin, con canela. Remedios asintió y salió del estudio con chanclas azules y su cubeta de vinagre. Sus pasos se fueron perdiendo por el pasillo de madera hasta desaparecer en dirección a la cocina. Celestino se quedó solo. Se llevó la mano al pecho, no por el corazón, aunque el corazón también le pesaba, sino por el cordón de piel. Lo apretó entre los dedos. La llave estaba ahí, pequeña y fría, colgando sobre su esternón como siempre,
Miró el armario. El armario no le devolvió nada, solo silencio y madera oscura, y un secreto que llevaba 3 años esperando. ¿Qué estabas buscando, Remedios Tlacotempa? Desde la cocina llegó el olor a canela y el sonido del agua hirviendo, y la voz, muy bajito, retomando donde la había dejado. Y aunque me digas que no me quieres, yo sé muy bien que me necesitas. La primera vez que Remedios Tlacotempa entró a la mansión de las Lomas, pensó en un museo, no en el mal sentido. Pensó en esos museos de provincia que huelen a polvo antiguo y cera de pisos y que guardan cosas bellas pero tristes. Cosas que ya nadie toca porque su dueño original ya no está. La mansión de don Celestino olía exactamente así, a historia que nadie se había atrevido a guardar ni a soltar. Era una casa de 2 plantas, construida en los años 70 con esa solidez pesada que ya no se veía. Muros anchos, techos altos, ventanas de madera con vidrios emplomados que filtraban la luz de una manera particular, verde y ámbar como vitrales de iglesia sin santos. El jardín era grande y descuidado, no abandonado, sino ese descuido específico de quien ya no tiene ánimo para las rosas. Había una bugambilia naranja que trepaba por la barda sin que nadie la guiara, libre y un poco salvaje. Y Remedios había pensado desde el primer día que esa bugambilia era lo más vivo de toda la propiedad. Llegó un lunes de agosto con 43 grados en el termómetro del microbús y una maleta de lona verde que pesaba 12 kilos. Traía 4 mudas de ropa, chanclas de trabajo, un rosario de madera que le había dado su madre antes de morir, una foto de Tobías en su primer día de universidad, guapo el muchacho, con su mochila nueva y esa sonrisa torcida que heredó de su padre, menos y una deuda de 87,000 pesos que le quitaba el sueño desde hacía 2 años. La deuda no era un secreto vergonzoso, era el resultado de haber sacado a Tobías adelante sola, después de que Ernesto el padre se fuera con otra mujer de Tehuacán sin mirar atrás. Préstamos de la caja de ahorro de Atlixco, pagos atrasados, intereses que se multiplicaban como hongos en temporada de lluvias. Por eso estaba aquí. Por eso había aceptado el trabajo de planta en la Ciudad de México, lejos de su tierra, lejos de su hijo, lejos de las calles de Atlixco que olían a cempasúchitl y a gorditas de chicharrón los domingos. El señor Próculo Gardea, asistente del patrón, hombre de unos 50 años con lentes de armazón dorado y una sonrisa que llegaba siempre un segundo tarde, la había recibido en la entrada y le había explicado las reglas de la casa con una eficiencia que a Remedios le pareció excesiva para ser las 11 de la mañana. Don Celestino desayuna a las 8, come a las 2:30, cena ligero a las 8 de la noche. Le gusta el silencio por las mañanas, no tocar su estudio sin permiso. El armario del fondo del estudio no se toca bajo ninguna circunstancia. Las llamadas personales, en su cuarto o en el patio, no recibir visitas sin avisar. Remedios había escuchado todo sin tomar notas y sin perder ningún detalle. Tenía buena memoria. Era una de las pocas cosas que agradecía en esta vida. La primera vez que vio a don Celestino, él estaba de espaldas en el jardín, mirando la bugambilia naranja con las manos en los bolsillos del pantalón. Era un hombre alto o había sido alto. La edad le había curvado los hombros ligeramente con el cabello blanco cortado limpio y una presencia que no gritaba pero tampoco pedía permiso. Se dio vuelta cuando escuchó pasos sobre la grava. Los ojos eran lo primero que uno notaba en Celestino Fumarola, oscuros, profundos, con esa tristeza específica de los hombres que han perdido algo que no se puede comprar de vuelta. La miró de arriba abajo, no con descaro, sino con esa evaluación rápida e involuntaria que tienen los hombres acostumbrados a juzgar a la gente menos, y luego asintió una sola vez. Remedios. Sí, señor. Próculo ya le explicó todo. Sí, señor. ¿Tiene preguntas? Ella había tenido una, solo una, pero había decidido no hacerla todavía. No, señor. Él asintió de nuevo y se dio vuelta otra vez hacia la bugambilia. Eso fue todo. Esa fue su primera conversación. Con el tiempo, Remedios fue aprendiendo los ritmos de esa casa como se aprende una música nueva.
Al principio con esfuerzo, luego sin pensar. Sabía que don Celestino dormía mal. Lo escuchaba caminar por los pasillos después de las 2 de la madrugada. Pasos lentos y pesados que iban del cuarto al estudio y volvían. Sabía que los martes por la tarde miraba fotografías en el estudio durante largo rato, sosteniendo una en particular, una mujer joven, morena, con una sonrisa que iluminaba toda la foto con una delicadeza de quien sostiene algo que ya no tiene reemplazo. Sabía que odiaba el cilantro, pero nunca lo decía directamente. Simplemente dejaba el caldo sin terminar cuando Remedios se olvidaba de omitirlo. Lo fue aprendiendo todo, sin preguntar, sin meter la nariz donde no la llamaban. Solo una vez había sentido la tentación. El armario. No era el mueble en sí, era la cerradura. Ese latón brillante en medio de la madera oscura, demasiado nuevo para el resto del mueble, como si alguien lo hubiera instalado hace poco, y la manera en que don Celestino lo miraba a veces, de reojo, cuando creía que nadie lo veía, con esa mezcla de alivio y angustia de quien sabe que algo está guardado pero no está seguro de querer que siga ahí. Remedios no había tocado el armario, pero ese martes, mientras limpiaba el estudio y el patrón dormitaba en su sillón, algo la había llevado hacia allá. No fue un impulso calculado, fue algo más parecido al instinto, la misma cosa que la llevaba a revisar el fondo de una olla antes de guardarla o a probar la sal del caldo con el dedo antes de servir. Una especie de cuidado involuntario. Había puesto la mano sobre la madera fría, con ese olor específico del cedro viejo menos, y había rozado la cerradura con la yema del índice. Nada más. No había intentado abrirla. Solo había tocado el metal y había sentido, de alguna manera que no sabía explicar, que dentro de ese armario había algo que dolía. Luego, había escuchado que el patrón se movía y se había alejado. Esa noche, Tobías la llamó desde Puebla. «¿Cómo estás, ma?». Su voz joven y tranquila, con ese acento de Atlixco que la Ciudad de México no le había borrado todavía. «Bien, mijo. Trabajando. ¿El señor ese es buena gente?». Remedios lo pensó un momento. Miró por la ventana de su cuarto, el cuarto de servicio, pequeño pero limpio, con vista al jardín menos, y vio la bugambilia naranja moverse en la oscuridad con el viento del norte. «Es un hombre triste», dijo al fin. Tobías guardó silencio un momento. «¿Y tú, ma? ¿Estás triste?». «Estoy bien». La señora Conchita de la caja preguntó por los pagos. Remedios cerró los ojos. «Los 87,000 pesos, siempre ahí. Dile que en 2 semanas le mando algo. Ya me pagaron la primera quincena. No te presiones, ma. ¿Y tú cómo vas con los proyectos?». Y así, durante 40 minutos, hablaron de estructuras y de cálculo y de un profesor de la universidad que tenía manía con Tobías y de las enchiladas de Doña Lupe en el mercado de Atlixco, que ninguno de los dos había comido desde julio. Cuando colgó, Remedios se quedó mirando el techo de su cuarto pequeño. En el pasillo, a lo lejos, los pasos lentos de don Celestino iban del estudio al cuarto y volvían. Igual que todas las noches, igual que siempre. Había cosas que Celestino Fumarola nunca le había contado a nadie, no por orgullo, aunque orgullo tenía de sobra, sino porque algunas verdades son como esas grietas en las paredes viejas. Mientras no las tocas, la estructura aguanta. El día que metes el dedo, la pared entera puede desmoronarse. El armario de cedro era la grieta más grande de su vida. Lo había mandado hacer en la carpintería de don Avelino Escamilla, en la colonia Guerrero, 3 semanas después de que Consuelo muriera. Un mueble sencillo, sin adornos, con una cerradura buena. Había metido adentro 3 cosas: un sobre de Manila sellado con cinta canela, una caja de cartón con documentos médicos de los últimos 2 años de su esposa y una carta. La carta, escrita a mano en papel cuadriculado de libreta, con la letra redonda y un poco irregular de Isadora, su hija, que a los 16 años ya escribía como adulta cuando se lo proponía, fechada un martes de febrero, 7 años antes de que Consuelo muriera, dirigida a él, y que Consuelo había guardado todos esos años sin decirle que existía. La encontró entre los papeles de su escritorio el día después del velorio.
mientras ordenaba las cosas con esa precisión mecánica que uno adopta cuando el dolor es demasiado grande para sentirlo directamente. Vio el nombre en el sobre, para papá, con la letra de Isadora adolescente, y no la abrió, no porque no quisiera, sino porque en ese momento supo con una certeza que no necesitaba explicación que esa carta contenía algo que iba a cambiar la manera en que se veía a sí mismo. Y no estaba listo, no en ese momento, quizás nunca. Metió la carta en el armario, cerró la cerradura y se colgó la llave al cuello. 3 años después, seguía sin leerla. Isadora lo sabía, no que la carta existiera, eso no, pero sabía que algo había entre ellos que nunca se había nombrado, una distancia que empezó cuando ella tenía 12 años y que fue creciendo en silencio, como esa bugambilia del jardín, sin que nadie la podara, sin que nadie decidiera qué dirección tomar. Llegó ese jueves en su coche gris, sin avisar, como siempre. 41 años, ejecutiva en una empresa de logística en Santa Fe, divorciada desde hace 3, con los ojos de su madre y el carácter de su padre en los peores días. Remedios abrió la puerta y la recibió con una sonrisa. Isadora la miró de arriba abajo con una amabilidad que era casi genuina. «Mi papá está en el estudio. Señorita, le aviso, no se moleste», y pasó de largo. Celestino escuchó pasos en el pasillo, tacones sobre duela, siempre ese ritmo acelerado que Isadora tenía para todo menos, y se preparó. No físicamente, interiormente, la manera en que uno se prepara para algo que sabe que va a doler un poco. Entró sin tocar. Papá, Isadora, se besaron en la mejilla con la eficiencia de 2 personas que lo han hecho 1000 veces y aún no han resuelto si ese gesto les alegra o les pesa. Ella se sentó frente a él, cruzó las piernas, sacó su teléfono del bolso, lo miró un segundo y lo guardó menos y lo miró. «¿Cómo estás?» «Bien. El doctor Zaragoza me llamó». Celestino arqueó una ceja. «¿Te llamó él o tú lo llamaste a él?» Una pausa corta. «Lo llamé yo. Me preocupas». «Estoy bien, Isadora. Dice que tienes que bajar el estrés. Dice eso desde hace 10 años». Ella suspiró. Miró hacia la ventana. Luego miró el armario, como siempre hacía cuando venía al estudio, con esa mirada específica que Celestino conocía bien, parte curiosidad, parte reproche. «¿Sigues con eso al cuello?», preguntó, señalando con los ojos el cordón de piel. «Sí, papá. Isadora». El nombre como una puerta que se cierra. Ella lo conocía. Apretó los labios y cambió de tema. «¿La empleada nueva está bien?» «Remedios. Se llama Remedios. Y sí, ¿la has revisado?» Celestino la miró. «¿A qué te refieres con revisado?» «Lo que haces siempre, tu método». Había algo en su voz, menos no crueldad, sino cansancio, que a Celestino le dio en algún lugar sensible. «¿Ya le hiciste el show del desmayo?» El silencio duró unos 5 segundos. «Ella ha pasado todas las pruebas», dijo él al fin. «Eso dijiste de la anterior, y de la que se llevó los aretes de mamá. Esos aretes aparecieron, los había guardado yo mismo y se me olvidó». Isadora no respondió. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró el jardín. La bugambilia naranja se movía con el viento. «¿Cuánto tiempo lleva?» 6 semanas. ¿Y ya confías en ella?» Celestino pensó en el martes anterior, en el momento en que los pasos de Remedios se habían dirigido hacia el armario, en el pánico frío que le había recorrido el pecho, en la voz cantando a Cuco Sánchez después. «No del todo», dijo. Era la respuesta honesta, pero mientras la decía, algo en él reconoció que no era del todo cierta tampoco. En la cocina, Remedios preparaba agua de Jamaica y fingía no haber escuchado la conversación que inevitablemente había llegado hasta ella por el pasillo. Exprimía el hibisco en el colador con esa concentración de quien está ocupado en propios pensamientos. Y propios pensamientos en ese momento estaban en Tobías y en los 87,000 pesos, y en el olor a cedro de ese armario trancado que le había dejado en los dedos una sensación que no sabía cómo nombrar. Próculo Gardea apareció en la cocina sin hacer ruido, como acostumbraba. «¿Cómo está el patrón?», preguntó, sirviéndose agua del garrafón sin pedir permiso. «Bien», dijo Remedios sin voltearse. «¿Llegó la señorita Isadora?» «Sí». Una pausa.
Remedios escuchó que Próculo dejaba el vaso sobre la barra con más cuidado del necesario. ¿Sabes que ella revisa los gastos cada mes?, dijo él, con esa voz suave que tenía para las cosas que no eran suaves. Es muy detallista, le gusta que todo cuadre. Remedios se dio vuelta y lo miró. Próculo le sostuvo la mirada con su sonrisa de medio segundo. Solo para que lo tenga en mente, dijo, y salió de la cocina con el mismo silencio con que había entrado. Remedios se quedó mirando la puerta vacía. En algún lugar de la casa, la voz de Isadora y la de su padre llegaban en fragmentos, palabras sueltas, tonos que subían y bajaban, el idioma privado y tenso de dos personas que se quieren sin saber cómo decírselo. El agua de Jamaica empezó a hervir. La pelea entre Isadora y su padre no fue la primera, tampoco sería la última, pero esa tarde de jueves, con el sol metiéndose por las ventanas emplomadas del estudio y el olor a Jamaica flotando desde la cocina, tuvo una intensidad diferente, la intensidad de las peleas que finalmente tocan el fondo de algo. Empezó con lo de siempre, los médicos, el reposo, la obstinación de Celestino ante cualquier sugerencia que oliera a debilidad. Pero como siempre, derivó hacia otro lugar. No me puedes pedir que no me preocupe, papá. No te pido eso. Te pido que no me trates como a un inválido. No te estoy tratando como a un inválido. Te estoy diciendo que el doctor dice. Ya sé lo que dice el doctor. Vivo con eso todos los días. Pues entonces actúa como si te importara. El silencio que siguió fue de esos que tienen peso. Celestino miró a su hija, 41 años, los ojos de consuelo. El carácter de él menos y algo viejo y conocido se apretó en su pecho. Me importa, dijo, más bajo. Isadora exhaló. Se sentó en el borde de la silla, los hombros caídos, y por un momento pareció más joven. Pareció la niña de 12 años que se quedaba dormida esperándolo cuando él llegaba tarde de las obras. ¿Por qué no me dices nada, papá? ¿Por qué nunca...? Se detuvo. Apretó los labios. ¿Nunca qué? Nada. Se levantó. Voy al baño. Salió del estudio con paso rápido. Celestino se quedó mirando el espacio donde ella había estado. La pregunta incompleta flotaba en el aire como humo. ¿Por qué nunca me dices la verdad? Eso era lo que iba a decir. Él lo sabía. Lo había sabido durante años. En el pasillo, Remedios pasó con una charola el agua de Jamaica, 2 vasos, hielo, menos, y se detuvo brevemente en la puerta del estudio. Vio a Celestino solo, con la mano sobre el cordón de piel, mirando el armario con esa expresión que ella ya había aprendido a reconocer. No tristeza exactamente, algo más parecido a la culpa. Entró, dejó la charola sobre el escritorio sin hacer ruido y salió. Celestino no la miró, pero dijo, sin moverse: gracias, Remedios. Con permiso, señor. Próculo la esperaba en el pasillo, apoyado en la pared con los brazos cruzados y esa sonrisa de medio segundo. «Qué buena mano tiene usted», dijo casi en susurro. «Ya se ganó al patrón». Remedios siguió caminando sin responder. «Eso tiene riesgos», añadió Próculo. Detrás de ella, cuando la gente se encariña, después duele más la decepción. Remedios se detuvo, se volvió, lo miró directamente a los ojos, esos ojos que sonreían pero que calculaba n menos, y dijo, con una calma que no era frialdad sino algo más antiguo: «¿Necesita algo del señor Próculo?» Una pausa. «No», dijo él, sin perder la sonrisa. «Entonces, con permiso», y siguió caminando. Esa noche, mientras Remedios fregaba los trastos del Sena con el radio de la cocina en una estación de boleros viejos y la casa se iba apagando cuarto por cuarto, Isadora vino a buscar un vaso de agua. Se quedó parada en la puerta de la cocina un momento, mirando a Remedios trabajar. «¿Cuánto tiempo lleva en esto?», preguntó al fin. No con frialdad, con una curiosidad que sonaba casi involuntaria. Remedios se limpió las manos en el mandil. «¿En trabajar en casas? 20 años, señorita». Isadora asintió lentamente. «¿Es de aquí?» «De Atlixco, Puebla». Una pausa. «¿Tiene familia?» «Un hijo. Estudia arquitectura en la Ibero de Puebla». Algo cruzó la cara de Isadora rápido, casi imperceptible, que Remedios no supo interpretar del todo. Sorpresa,
Algo que resonó en algún lugar. ¡Qué bueno!, dijo Isadora, y sirvió su vaso de agua y se fue. Remedios apagó el radio, terminó los trastos, revisó que la puerta trasera estuviera cerrada y caminó hacia su cuarto con la parsimonia cansada de todos los fines de jornada. Por el pasillo, las fotos de la familia Fumarola la miraban desde los marcos. Celestino joven, Consuelo jovencísima, una niña de 3 años con moños y cara de genio. Isadora, sin duda. Remedios se detuvo ante una foto en particular. Consuelo adulta, quizás de unos 50 años, con el pelo recogido y una expresión serena que a Remedios le resultó extrañamente familiar. La expresión de alguien que ha llegado a algún tipo de paz que costó trabajo, que guardaba usted también, pensó Remedios, sin saber muy bien por qué. Siguió caminando. En el estudio a oscuras, el armario de cedro esperaba en silencio, con su cerradura de latón y 3 años de secretos adentro. El siguiente martes, Celestino volvió a fingir. No lo había planeado exactamente, o sí, pero de esa manera en que uno planea las cosas que sabe que va a hacer de todas formas, con una vaga intención que se vuelve decisión sin que uno la nombre directamente. Tomó su posición en el sillón a las 4 menos 10. Cerró los ojos. Controló la respiración. Remedios llegó a las 4:02 con su trapo y su cubeta. Ese día no cantó. Trabajó en silencio, con una concentración distinta, como si algo la tuviera ocupada por dentro. Limpió el librero, las fotografías, el escritorio. Celestino la escuchaba moverse y notó con esa atención agudizada que da el fingir que había algo diferente en su ritmo. Más lento, más pensativo. Pasaron 20 minutos. Luego escuchó algo que no esperaba. La voz de Remedios, baja, no cantando, hablando, pero no a él. Hablaba sola, o hablaba a la foto de Consuelo sobre el escritorio, que era algo distinto. Usted debió ser buena persona, dijo Remedios, muy bajito. Se nota en cómo lo cuida él todavía. Los que fueron amados así dejan algo. Celestino no respiró durante 5 segundos. Yo no tuve eso, continuó Remedios, con esa naturalidad de quien dice una verdad sin pedirle permiso a nadie. Mi esposo se fue cuando mi hijo tenía 8 años, pero uno sigue, uno siempre sigue. Una pausa. No sé qué tiene ese armario, señora, pero sea lo que sea, espero que algún día alguien lo abra. Las cosas guardadas se pudren si no les da el aire. Silencio. Remedios recogió su cubeta y se fue hacia la ventana a seguir trabajando. Celestino abrió los ojos, la miró de espaldas, la trenza oscura, el mandil azul, los hombros que cargaban sin quejarse, menos si sintió algo que no sabía muy bien cómo clasificar. No era gratitud, no era exactamente ternura, era más parecido al reconocimiento. La sensación de ver en otro a alguien que también cargado peso sin pedir ayuda. Remedios. Ella se volvió. Lo miró sin sobresalto. Ya había aprendido cuando el patrón despertaba. Con esos ojos oscuros y directos. ¿Gusta algo, señor? Celestino dudó. Era un hombre que no dudaba. Le incomodaba la sensación. ¿Usted tiene deudas?, preguntó. Remedios parpadeó una vez. Solo una. Sí, señor. ¿Mucho? Lo suficiente. Celestino asintió despacio. No preguntó más. Ella no ofreció más, pero algo había cambiado en ese cuarto. Era sutil, casi imperceptible, como cuando una habitación lleva mucho tiempo cerrada y alguien abre apenas la ventana 1 centímetro. El aire no se renueva todavía, pero ya se mueve. El té, si no es molestia. Con canela, con canela. Remedios salió. Celestino se quedó mirando la foto de Consuelo, la misma que Remedios había estado mirando. Los mismos ojos serenos, la misma expresión de quien llegado a alguna paz que costó trabajo. Luego miró el armario. Las cosas guardadas se pudren si no les da el aire. Se llevó la mano al cordón de piel. La llave, pequeña y fría, la sostuvo entre los dedos durante largo rato. Después la soltó. Todavía no, pero quizás. Por primera vez en 3 años, él todavía sonaba diferente. Próculo Gardea llevaba 14 años trabajando para Celestino Fumarola, 14 años de agendas, de viajes de negocios,
de recibir a clientes cuando el patrón no quería verlos, de administrar los gastos de la casa con una pulcritud que él mismo reconocía como su mejor habilidad. 14 años de saber exactamente cuánto había en cada cuenta, qué propiedades estaban a nombre de quién, qué abogados manejaban qué asuntos. 14 años esperando. No tenía escrito nada, no había promesas formales, pero había conversaciones a lo largo de los años donde Celestino había dicho cosas. Tú eres el único en quien confío. Próculo, cuando yo no esté, alguien tiene que saber cómo funciona todo esto. Los de sangre a veces fallan, la lealtad vale más. Próculo había guardado esas palabras con el mismo cuidado con que uno guarda los billetes que no se van a gastar todavía. El problema era Remedios, no porque fuera peligrosa, sino porque era honesta, y la honestidad en una persona cercana al patrón era el mayor obstáculo posible para alguien como Próculo. Llevaba 3 semanas observándola. Había intentado encontrar algo, una llamada sospechosa, un artículo guardado en el delantal, una mirada demasiado larga hacia algún lugar que no le correspondía. Nada. La mujer era limpia como agua de manantial, lo cual significaba que tendría que ensuciarse él. Era un miércoles de mañana cuando ejecutó el plan. Simple, elegante, sin huellas visibles. La caja de gastos menores de la casa que Remedios manejaba desde hacía 2 semanas, por instrucción del propio Celestino, tenía un registro en libreta de pasta negra. Próculo esperó a que Remedios saliera al mercado y entró a la cocina. Tardó 4 minutos. Borró 2 entradas del registro, cambió los montos en otras 3. Sacó 2,000 pesos del sobre de reserva y los guardó en su bolsillo. Limpió huellas de la libreta con un trapo. Salió de la cocina. Esa tarde, durante la revisión semanal de cuentas, señaló la discrepancia con una expresión de pesar que había ensayado mentalmente. Don Celestino, hay un problema con la caja. Celestino lo miró desde su escritorio. ¿Qué tipo de problema? Faltan 2,300 pesos y el registro tiene irregularidades. El silencio fue largo. ¿Quién maneja la caja? Próculo bajó los ojos. Remedios, señor, desde que usted me pidió que le traspasara esa responsabilidad. Celestino no dijo nada durante casi 1 minuto. Miró la libreta que Próculo había puesto sobre el escritorio. La abrió, pasó las páginas con lentitud. Próculo lo observaba con cuidado. Conocía esa expresión del patrón, el ceño que se junta apenas, la mandíbula que se aprieta. El proceso interno de un hombre que no quiere creer algo, pero que tampoco puede ignorarlo. Funciona, pensó Próculo, siempre funciona con él. Lo que Próculo no podía ver porque Celestino nunca lo mostraba era la guerra que había en ese pecho viejo. Porque Celestino tenía 2 cosas en conflicto: los números en la libreta, que no cuadraban, y el recuerdo de una voz diciendo las cosas guardadas se pudren si no les da el aire. Con esa honestidad de quien no sabe que lo están escuchando, llamó a Remedios al estudio esa misma tarde. Ella llegó con el mandil puesto, las manos todavía húmedas de fregar. Lo miró y supo de inmediato, con esa lectura rápida e involuntaria que dan los años de trabajar en casas ajenas, que algo había salido mal. Remedios. La voz de Celestino era plana, controlada. Lo peor: señor, ¿usted sabe por qué falta dinero en la caja? 1 segundo de silencio, solo 1. No, señor. El registro tiene irregularidades. Yo anoté todo lo que gasté, señor. Tengo los tickets. Los tickets no coinciden con el registro. Remedios miró la libreta sobre el escritorio. Ojos la recorrieron rápido, con esa mirada que lee detalles, y vio, no todo, pero sí lo suficiente para saber qué había pasado. Las entradas borradas tenían una presión de lápiz diferente. Los montos alterados tenían una letra que no era la suya, similar, pero no la misma. Abrió la boca. La cerró. Había 2 caminos. Podía señalar las diferencias, acusar a Próculo, meterse en una guerra de palabras en la que ella, recién llegada, sin historia en esa casa, llevaba todas las de perder. O podía callarse y dejar que el tiempo dijera lo suyo. Eligió el segundo camino, no por cobardía, por dignidad. Si el Señor tiene dudas sobre mí, dijo con voz pareja,
Entiendo que prefiera que yo me vaya. Celestino la miró durante un tiempo que pareció largo. Algo cruzó por sus ojos. Algo que Próculo, parado en la esquina del cuarto, no supo leer, pero que Remedios sí. Él tampoco cree del todo que fui yo, pero creía lo suficiente, o tenía suficiente miedo para actuar como si creyera. Le pagaré la quincena completa, dijo Celestino al fin, y una semana extra. Remedios asintió. Gracias, señor. Fue a su cuarto. Metió 4 mudas de ropa en la maleta de lona verde, el rosario, la foto de Tobías, chanclas de trabajo, limpias todavía. Cuando pasó por el pasillo con la maleta, las fotos de la familia Fumarola la miraron desde los marcos. Se detuvo un segundo ante la de Consuelo. Espero que alguien abra ese armario, pensó, antes de que sea demasiado tarde. Próculo la esperaba en la puerta con el sobre del dinero y su sonrisa de medio segundo. Remedios tomó el sobre sin mirarlo a él. Salió a la calle. El aire de octubre en las lomas le pegó en la cara con esa frialdad específica de la tarde en la ciudad. Se paró en la banqueta con su maleta verde y miró hacia la mansión una vez, nada más. Luego llamó un taxi desde su celular y se fue. La mansión sin Remedios reveló su verdadero tamaño. Era una cosa curiosa. El silencio de una casa no depende de cuánta gente la habita, sino de qué tipo de presencia tiene esa gente. Había habido empleadas antes que hablaban sin parar y la casa seguía sintiéndose vacía. Y había algo en la manera callada y parsimoniosa de Remedios que, sin que Celestino lo hubiera notado mientras estaba, llenaba los espacios de una manera que solo se hacía evidente cuando ya no estaba. El caldo del miércoles sabía diferente. Celestino no fue capaz de terminarlo. Los pisos tardaron más en secarse porque Próculo había contratado a una señora que venía 3 veces por semana y que trabajaba bien, pero sin esa atención a los rincones que Remedios tenía por costumbre. Y el estudio era lo peor. Celestino pasaba las tardes ahí con una sensación que no era exactamente soledad. Había vivido solo 3 años y sabía cómo era eso, sino algo más parecido a la conciencia de haber cometido un error. No un error grave, quizás, pero un error. El jueves siguiente a la partida de Remedios, su cuerpo decidió cobrarle la factura. Despertó a las 6 de la madrugada con el corazón haciendo cosas que no debía. No era un infarto. Era lo que el doctor Zaragoza llamaba episodio de arritmia con componente ansioso, que era una manera elegante de decir que el corazón de Celestino estaba cansado y resentido y ya no toleraba el estrés con la misma paciencia de antes. Llamó a Próculo a las 6:30. Próculo llamó al médico. El médico llegó a las 7:15 y le puso suero y le dijo lo que le decía siempre: reposo, tranquilidad, evitar emociones fuertes. Isadora llegó esa tarde, esta vez sin su ritmo de tacones. Entró despacio, vio a su padre en la cama con la cánula de oxígeno todavía puesta, menos ya innecesaria, pero que el médico había dejado por precaución menos, y su cara hizo algo que Celestino no le había visto en años. Se descompuso, solo un segundo, luego se recompuso, pero ese segundo fue suficiente. Papá, no es nada grave, lo sé. Se sentó en la silla junto a la cama. Lo sé. Pasaron un rato en silencio. El tipo de silencio que tienen las personas que tienen mucho que decirse y no saben por dónde empezar. ¿Dónde está Próculo?, preguntó Isadora al fin. En la sala, creo. ¿Por qué no está aquí? Celestino no respondió. Isadora miró hacia la puerta con una expresión que Celestino no supo leer del todo. Papá, ¿cuánto sabe Próculo de tus cuentas? Lo necesario para administrar la casa. ¿Y de lo demás? Una pausa. ¿A qué te refieres con lo demás? Isadora se levantó. Caminó hacia la ventana. El jardín abajo, la bugambilia naranja, el cielo gris de octubre. La semana pasada revisé los estados de cuenta que tú me mandas cada trimestre. Se volvió. Hay movimientos que no reconozco. Transferencias a una cuenta que no está en el listado habitual. Celestino la miró. ¿Qué tipo de movimientos? Pequeños. Regulares, del tipo que uno no nota si no está buscándolos. Una pausa. Empezaron hace 2 años. El silencio que siguió tenía una textura diferente a la anterior. Celestino pensó en Próculo, en 14 años de lealtad, en las conversaciones donde había dicho cosas que quizás no debió decir.
en la manera en que Próculo había señalado las irregularidades de la caja con esa expresión de pesar ensayado, y pensó en Remedios, en los tickets que ella decía tener, en la voz que dijo las cosas guardadas se pudren si no les da el aire, sin saber que él escuchaba. Isadora, dijo. ¿Qué? La empleada que despedí. Remedios, consegue su número. Isadora lo miró. ¿Para qué? Para pedirle disculpas, dijo Celestino. Y era la primera vez en muchos años que esas palabras le salían sin esfuerzo. Tobías Tlacotempa tenía 23 años, una mochila llena de libros de estructuras y la costumbre de su madre de observar el espacio antes de hablar. Cuando Remedios llegó a Atlixco con su maleta verde y los ojos secos porque Remedios no lloraba delante de nadie, era una regla que se había puesto desde los tiempos de Ernesto, él la esperaba en la terminal de autobuses con 2 elotes con chile y mayonesa y la cara de alguien que sabe que la situación es grave, pero que no va a decirlo todavía. Mijo, se abrazaron. Ella dejó que él cargara la maleta. En casa de la tía Eulalia, donde Remedios seguía teniendo su cuarto cuando volvía a Atlixco, ella le contó lo que había pasado. Sin adornos, sin drama, solo los hechos. Tobías la escuchó sin interrumpir. Tenía esa cualidad. Cuando ella terminó, él preguntó, ¿y tú sabes quién lo hizo realmente? Próculo. El asistente. Puedes probarlo. Remedios pensó en la libreta de pasta negra, en la presión diferente del lápiz, en los montos con letra similar, pero no idéntica. Yo no, pero alguien con los originales podría. Tobías asintió despacio. Esa noche, mientras su madre dormía por primera vez en semanas con el sueño pesado de los cuerpos agotados, Tobías se quedó despierto con su computadora. No era hacker ni detective. Era estudiante de arquitectura con buena memoria para los detalles y la paciencia de quien ha aprendido que los planos se leen despacio. Empezó a buscar información sobre Próculo Gardea. No era difícil. Las personas que confían en su posición social raramente se cuidan de borrar huellas digitales. Encontró el nombre en registros de una empresa constructora liquidada hace 8 años, la misma empresa donde Celestino Fumarola había tenido socios antes de independizarse. Encontró una demanda laboral archivada, retirada misteriosamente antes de llegar a juicio. Encontró, en un registro notarial de dominio público, una cuenta bancaria a nombre de Próculo Gardea, vinculada a una sociedad anónima creada hacía exactamente 2 años. 2 años, lo mismo que Isadora había detectado en los estados de cuenta. Tobías guardó todo en una carpeta, imprimió lo que pudo en la papelería de la esquina a las 11 de la noche, y al día siguiente, con su mochila y sus papeles y su cara de alguien que no viene a pelear sino a corregir un error de cálculo, compró un boleto de autobús a la Ciudad de México. No le dijo a su madre a dónde iba, le dijo que tenía una reunión con un profesor de la facultad. Remedios lo miró con los ojos de quien sabe que está mintiendo, pero elige no preguntar todavía. «Come algo antes de irte», dijo. «Ya comí. Come otra vez». Él comió otro taco de frijoles con queso y se fue. En la Ciudad de México, Tobías llegó a Las Lomas sin anunciarse. Tocó el timbre de la mansión Fumarola con la misma calma con que uno toca la puerta de un proyecto que sabe que tiene un error estructural, sin ansiedad, con la certeza de que encontrará lo que busca. Isadora abrió la puerta. Lo miró, este muchacho joven, con mochila y cara honesta menos, y algo en su expresión cambió. «¿Usted es el hijo de Remedios?» «Tobías Tlacotempa». «Sí, señorita». Una pausa. «¿Cómo supo dónde venir?» «Mi madre me habló de la casa y busqué el nombre de su padre en registros públicos», lo dijo sin vergüenza. «Traigo información sobre el señor Próculo Gardea que creo que le va a interesar». Isadora lo miró durante un momento largo, luego se hizo a un lado. «Pase». Lo llevó a la sala, menos no al estudio, donde Celestino descansaba. Se sentó frente a él con la actitud de alguien acostumbrado a evaluar situaciones rápidamente. Tobías abrió su mochila y sacó la carpeta. Empezó a explicar. Isadora escuchó, y conforme escuchaba, su expresión fue cambiando. Primero la cautela del que evalúa, luego el reconocimiento del que confirma lo que sospechaba, y finalmente algo más difícil de nombrar.
algo parecido a la rabia fría de quien entiende que ha sido engañada durante mucho tiempo y que el engaño costó algo que no se puede devolver. La cuenta de la sociedad anónima, dijo Isadora, señalando uno de los documentos. ¿Esto es de registro público? Sí. Consulta notarial online. Cualquier persona puede accederlo. ¿Y las transferencias coinciden en monto? Los montos no los tengo. Eso lo tendría que comparar usted con los estados de cuenta de su padre. Isadora se levantó. Caminó 2 pasos. Se detuvo. ¿Por qué viene usted personalmente? Podría haber enviado esto por correo. Tobías la miró directamente. Porque mi madre se fue de aquí cargando algo que no era suyo. Y eso no es justo. El silencio duró varios segundos. Luego Isadora hizo algo que Tobías no esperaba. Sonrió. No con alegría, con esa mezcla de cansancio y alivio de quien finalmente ve confirmado lo que no quería ver porque confirmar implica actuar. Espere aquí, dijo. Fue al estudio. Celestino estaba despierto, recostado con un libro que no había avanzado. Levantó los ojos cuando ella entró. «Hay alguien en la sala que necesitas ver», dijo Isadora. «¿Quién?» «El hijo de Remedios». Un segundo de silencio. «¿Qué quiere?» «Traer lo que nosotros ya debíamos haber visto». Celestino la miró. Luego se incorporó lentamente, con esa dignidad de los hombres viejos que no piden ayuda aunque la necesiten, y fue a la sala. Fue a la sala. Celestino Fumarola había tomado muchas decisiones difíciles en su vida. Había enterrado a socios, había demandado a familiares, había firmado papeles que arruinaban negocios de gente que conocía porque los negocios eran los negocios y el dinero no perdonaba sentimentalismos. Era un hombre que no había llorado en público desde el entierro de su madre, 38 años atrás. Pero cuando Isadora le dijo, «Tenemos que hablar del armario», algo en él supo que esta vez no habría manera de no sentir lo que venía. Era noche. Tobías se había ido hacía 2 horas después de que Celestino lo escuchara con atención, le diera la mano con firmeza y le dijera, mirándolo a los ojos, «Su madre no se merece lo que le pasó». Próculo había sido llamado a la sala y confrontado con los documentos con una fría eficiencia que Isadora manejó sin que le temblara la voz. Él lo había negado primero, luego lo había explicado, luego había guardado silencio con la cara de quien sabe que el juego terminó. Celestino lo había despedido con 7 palabras. «Recoge tus cosas, esta noche te vas». Próculo salió sin decir nada más. Ahora estaban solos, padre e hija, en el estudio con la lámpara del escritorio encendida y el resto de la habitación en penumbra. La misma penumbra de siempre, el mismo olor a madera y a un perfume que ya no existía. Isadora miró el armario. «¿Qué hay adentro, papá?» Celestino no respondió de inmediato. Se llevó la mano al cordón de piel, la llave, pequeña y fría, que había cargado 3 años. «Una carta tuya», dijo. Isadora lo miró. Algo en su expresión cambió. Una contracción pequeña, casi imperceptible, en la comisura de los labios. «Mía, la encontré entre las cosas de tu madre, el día después del velorio». Una pausa. «Tenía su letra cuando tenías 16 años. El sobre decía para papá». El silencio fue largo. «Nunca la leíste», dijo Isadora. No era pregunta. «No». «¿Por qué?» Celestino miró el armario. Porque tenía miedo de lo que decía. Era la primera vez que decía eso en voz alta. Lo escuchó resonar en la habitación y reconoció que era la verdad. Sin adornos, sin justificaciones. El miedo de un padre que sabe que ha fallado de alguna manera y que prefiere no saber exactamente cómo. Isadora se levantó, caminó hacia él. «Dámela», dijo. «Isadora, dámela, papá. Yo también necesito saber qué escribí». Él la miró, y en los ojos de su hija, los ojos de Consuelo, siempre los ojos de Consuelo, vio algo que no había visto en mucho tiempo. No furia, no resentimiento, miedo. El mismo miedo que él tenía. «Somos iguales», pensó, y nunca nos lo dijimos. Se sacó el cordón de piel del cuello. La llave era pequeña y pesada al mismo tiempo, de esa manera en que pesan las cosas que cargan significados. Se la puso en la mano a Isadora. Ella la cerró en el puño un momento, luego caminó hacia el armario. La cerradura se dio con un sonido limpio,
preciso. Las puertas se abrieron. El interior olía a cedro y a papel viejo y a algo que Celestino reconoció de inmediato, el perfume de Consuelo, tenue, casi inexistente, pero ahí, aferrado a la tela del fondo del mueble como una última presencia. Isadora vio el sobre con su nombre, lo tomó con las dos manos, lo abrió. La carta tenía 3 páginas en papel cuadriculado de libreta. Celestino no la miraba a ella, miraba el suelo, escuchaba solo el sonido del papel. Isadora leyó en silencio durante mucho tiempo. Cuando terminó, dobló las páginas con cuidado y las guardó en el sobre. Se quedó mirando el armario un momento más. Luego se volvió hacia su padre. Tenía los ojos húmedos. No lloraba, era hija de su padre, al fin, pero estaba en ese borde. Dice que te quería, dijo Isadora. Dice que cuando tenía 16 años estaba muy enojada contigo porque no estabas nunca, que se sentía invisible, que escribió esta carta para decirte todo lo que no podía decirte en persona. Una pausa. Y luego dice que decidió no dártela porque tenía miedo de que no te importara. Celestino cerró los ojos. Y la última parte, continuó Isadora, con la voz apenas controlada. Dice que espera que algún día los dos puedan hablar de verdad, que no quiere perderte, que te quiere, aunque a veces no sepa cómo decírtelo. El silencio de ese estudio fue el silencio más largo que Celestino Fumarola había conocido en su vida. Luego, sin pensarlo, sin planificarlo, sin la dignidad rígida que lo había acompañado 74 años, se levantó del sillón y abrazó a su hija. Isadora se quedó tiesa un segundo, 2, 3, menos, y luego correspondió el abrazo con esa fuerza específica de quien ha esperado algo mucho tiempo sin admitirlo. No dijeron nada, no hacía falta. Afuera, la bugambilia naranja se movía en el viento de la noche con esa libertad despreocupada de lo que crece sin que nadie le indique cómo. Remedios Tlacotempa supo que Tobías había ido a la Ciudad de México cuando él le llamó desde el camión de regreso. No era una corazonada ni ninguna de esas cosas que las madres dicen tener. Era algo más simple y más antiguo. El silencio que había dejado su hijo en la casa de la tía Eulalia esa mañana tenía la forma exacta de una ausencia planeada. Los hombres jóvenes que planean algo así se despiden con demasiada normalidad, como si estuvieran ensayando. Mijo, su voz salió plana. No era enojo todavía, era el tono de quien está midiendo el territorio antes de cruzarlo, calculando cuánta regañada va a dar y de qué tipo. Ma, escucha, te escucho. Una pausa. Tobías respiró. Fui a ver a la señorita Isadora. Le llevé información sobre Próculo. Remedios no respondió de inmediato. Miró por la ventana de la cocina de la tía Eulalia, la misma ventana desde la que había mirado el mundo a los 12 años. A los 17, a los 22 cuando se fue, menos, y vio el cerro del Tenso a lo lejos, verde oscuro contra el cielo de la tarde que ya empezaba a ponerse color durazno, los tejados rojos de Atlisco, el olor a tierra mojada y copal que era el olor de su infancia, ese olor que en ningún otro lugar del mundo había podido igualar. ¿Cómo conseguiste información sobre Próculo? Registros públicos. No hice nada malo. No hice nada malo. Esa frase, Remedios la reconoció porque era la misma que ella misma habría usado. ¿El hijo de quién era? Sin remedio. ¿Y qué te dijeron? El señor Fumarola quiere hablar contigo. ¿La señorita Isadora también? Remedios siguió mirando el cerro. Había nubes lentas sobre la cumbre, esas nubes blancas y pesadas que no prometen lluvia sino calma. El tipo de nubes que se quedan. Pensó en todo lo que había guardado adentro de sí misma desde que salió de esa casa en Zapopan. El orgullo herido sí, pero también algo más difícil de nombrar, la sensación de haber dejado algo inconcluso, no una deuda, algo más parecido a una conversación que se había cortado a la mitad. ¿Qué quiere decirme el señor Fumarola? Que se equivocó. Sus palabras. Remedios cerró los ojos un segundo, solo un segundo. Pensó en el sillón de cuero café y el olor a tabaco de pipa que impregnaba el tejido, aunque hacía años que Celestino Fumarola no fumaba. Pensó en los pasos nocturnos por el pasillo, ese ritmo que ella había aprendido a distinguir del ritmo de los pasos de Isadora, del ritmo de los pasos de cualquiera que no fuera él. Pensó en la foto de Consuelo sobre el escritorio,
Esa mujer joven con mirada firme, a quien nunca conoció pero cuya presencia habitaba cada rincón de esa casa como el perfume de una flor que ya no existe. Pensó en el armario de cedro oscuro con su cerradura de latón, en lo que guardaba, en lo que significa guardar algo tanto tiempo que ya no recuerdas para qué lo guardaste. Las cosas guardadas se pudren si no les da el aire. Lo había dicho sin pensar, sin saber que Tobías escuchaba desde el pasillo. ¿Tú qué piensas? Mijo. Su hijo tardó un momento. Cuando habló, su voz tenía algo que Remedios no supo nombrar de inmediato. Después lo nombraría madurez. El primer asomo real. Creo que esa casa necesita a alguien como tú, ma, y creo que el Señor lo sabe, aunque le cueste decirlo. Remedios sintió algo aflojarse en el pecho. No del todo, solo un poco, como cuando se suelta el primer nudo de una cuerda y los demás todavía están ahí, pero ya sabes que van a ceder. La deuda, dijo. ¿Qué? Los 87,000. Todavía están ahí, ya sé, pero eso se resuelve trabajando. Una pausa. Lo otro no se resuelve si no vas. Remedios miró manos sobre la mesa de la cocina de la tía Eulalia. Manos que habían fregado pisos, tendido camas, pelado tomates, amasado pan, firmado papeles que no quería firmar. Manos que sabían lo que valían, aunque el mundo no siempre se los había reconocido. Pensó en 4 mudas de ropa en la maleta verde, en chanclas de trabajo azules todavía limpias, en el rosario de madera de su madre que siempre llevaba, aunque hacía tiempo que no rezaba todos los misterios. Solo los primeros 3 cuando el sueño tardaba en venir. Está bien, dijo al fin. Llegó un martes, como siempre los martes, como si el tiempo hubiera decidido ser ordenado, o como si Remedios Tlacotempa no supiera llegar a ningún lugar que no fuera en martes, que es el día en que las cosas serias empiezan sin hacer mucho ruido. El camión desde Atlisco tardó más de lo normal porque había un accidente en la carretera a Puebla, y luego el vuelo tuvo una demora de 40 minutos por neblina. Y luego el taxi al fraccionamiento se perdió 2 veces porque el conductor era nuevo, y el GPS lo mandó por donde no era. Remedios llegó a la casa de los Fumarola casi 2 horas después de lo que había calculado, con el sol ya inclinado sobre las copas de los árboles del fraccionamiento y ese cansancio en los huesos que no es solo del cuerpo sino del alma. Pero llegó. Isadora la esperaba en la puerta, sin tacones esa mañana, con calcetines gruesos y los brazos cruzados sobre el pecho, no de enojo sino de frío o de nervios, que a veces son lo mismo. Tenía cara de haber dormido poco y haber pensado mucho, los ojos claros de su madre, eso que Remedios había notado desde el principio, esos ojos que lo veían todo y luego fingían que no. Remedios, señorita Isadora, un momento de silencio entre las dos, un momento que no era incómodo, sino necesario, el tipo de silencio que ocupa el espacio que dejó todo lo que no se dijo cuando debía decirse. Gracias por venir. Su hijo es muy persuasivo, algo parecido a una sonrisa pequeña, real, sin el barniz de las sonrisas sociales que Isadora a veces usaba como escudo. Cruzó su cara, le cambió los ojos. Mi papá está en el estudio. Quiere hablar con usted primero. Remedios asintió, dejó su maleta verde en el pasillo, junto al paragüero de hierro forjado, y caminó hacia el estudio con esa parsimonia de siempre. No era lentitud, era otra cosa. La costumbre de leer el espacio antes de tocarlo, de saber dónde está cada cosa antes de moverla. Una habilidad que se aprende en los trabajos donde uno no tiene derecho a equivocarse. La casa tenía el mismo olor. Eso fue lo primero que notó. Madera, cera para pisos y ese algo verde que venía del jardín cuando las ventanas estaban entreabiertas. Olía a lo que olía siempre. Olía a esa casa. Celestino estaba de pie junto a la ventana del estudio, no en el sillón de cuero café, donde Remedios lo había visto centenares de veces, donde parecía haberse modelado a lo largo de los años hasta que el sillón y él eran casi la misma cosa. De pie, con las manos en los bolsillos del pantalón gris y la mirada puesta en el jardín, en la bugambilia naranja que había crecido libre y un poco salvaje durante las semanas que Remedios había estado fuera,
como si la planta supiera que nadie la iba a podar con la misma mano. Se volvió cuando ella entró, la miró, ella lo miró, y en ese cruce de miradas pasó algo que los dos reconocieron aunque ninguno lo habría sabido describir. El reconocimiento de dos personas que se han visto en peores momentos y aún así están aquí, de pie, en el mismo cuarto. Celestino Fumarola no era hombre de discursos. No lo había sido nunca. Había construido su empresa y su vida a base de decisiones cortas y acciones directas, y a veces esa economía de palabras le había costado caro. La había sospechado sin escucharla, la había despedido sin interrogarla. Había confiado en el hombre equivocado porque era más fácil que mirar hacia adentro, pero tampoco era cobarde. Me equivoqué con usted, dijo, directo, sin preámbulo, sin rodeos, sin la arquitectura verbal que usan quienes se disculpan sin querer asumir el peso de lo que hicieron. Lo que hice estuvo mal, y lo que debía hacer cuando tuve dudas fue escucharla a usted, no a Próculo. Remedios se escuchó sin interrumpir. Eso también era una habilidad. Escuchar de verdad, sin preparar la respuesta mientras el otro todavía está hablando. Si quiere volver a trabajar aquí, lo que yo pueda hacer para compensar lo que pasó, lo haré. El sueldo, la situación que usted tiene, la deuda es mía, señor. Firme, sin aspereza, sin amargura, sin nada que no fuera lo que era. Una declaración. Y la pago yo. Celestino la miró durante un momento más largo de lo habitual, como si estuviera midiendo algo o reconociéndolo. ¿Entonces el sueldo? Dijo. Si es justo, lo acepto. Él asintió despacio, y en ese asentimiento había algo que no era solo acuerdo laboral. Era algo más parecido al respeto que se gana cuando una persona le dice a otra, te veo, y lo que veo vale. Remedios miró hacia el armario de cedro. Las puertas estaban abiertas, el interior a la vista, el sobre de Manila en su lugar, la caja de documentos con la tapa sin candado, el espacio donde había estado la carta de Isadora, todo visible, todo expuesto al aire. Se abrió, pensó. Al final se abrió. ¿Está bien, señor?, preguntó. Celestino la miró con esa expresión que ella había aprendido a leer durante meses de martes. No tristeza exactamente, sino algo que estaba aprendiendo a transformarse en otra cosa, algo que aún no tenía nombre, pero que iba en la dirección correcta. Mejor que antes, dijo, y era la verdad. Remedios lo supo porque Celestino Fumarola no mentía. Podía callarse, podía equivocarse, podía confundir el silencio con la protección, pero no mentía. Entonces le preparó el té, un latido, con canela. Salió del estudio con chanclas nuevas, también azules, que Tobías le había comprado en el mercado de Atlixco la tarde antes de que se viniera, sin decirle nada hasta que las puso en su maleta con una nota que decía solo, para los nuevos martes menos, y pasos sobre la duela de madera fueron recuperando ese ritmo que la casa había extrañado sin saber que lo extrañaba. Porque las casas no saben que extrañan nada hasta que lo que faltaba regresa y entonces todo se acomoda de golpe. En la cocina, Isadora estaba sentada en la barra alta con las dos manos alrededor de una taza de café que ya debía estar frío, mirando a ningún lado en particular. Tenía esa postura de quien ha estado pensando tanto que ya agotó los pensamientos y ahora solo está dejando que el tiempo pase. Levantó los ojos cuando Remedios entró. ¿Cómo le fue con él? Bien. Remedios encendió el gas con ese giro de muñeca que es memoria del cuerpo. Puso agua a hervir, sacó la canela del segundo cajón, donde siempre había estado. ¿Y a usted cómo le va? Isadora lo pensó, no como ejercicio retórico. De verdad, estoy aprendiendo a hablar con mi papá, dijo al fin, con esa honestidad de quien ha decidido que ya no tiene sentido guardar cosas porque guardar cosas tiene un costo que ya no puede pagar. Llevábamos mucho tiempo sin hacerlo de verdad, desde que murió mi mamá, creo, tal vez antes. Remedios la miró, vio a la niña de los moños que había sido, vio a la mujer que era. Las dos juntas, como siempre están juntas, aunque no siempre se vean. Eso lleva tiempo, dijo, pero una vez que empieza, ya no se puede parar. Isadora asintió, y en su asentimiento había alivio.
el alivio de quien ha estado cargando algo muy pesado y encuentra que hay alguien más dispuesto a ayudar a sostenerlo, no a quitárselo, sino a caminar junto a ella mientras lo carga. Afuera, el jardín de octubre tenía esa luz de la tarde que transforma todo en oro por unos minutos antes de que la oscuridad llegue y reclame lo suyo. La bugambilia naranja trepaba por la barda sin pedirle permiso a nadie, desbordada y feliz a su manera vegetal, sin saber que era hermosa, pero siéndolo de todas formas. Remedios puso los trozos de canela en el agua hirviendo y esperó. Escuchó el borboteo del agua, la voz del gas, el viento afuera moviendo las hojas. El olor fue saliendo poco a poco de la olla, cálido y conocido. El olor de los martes en esa casa que ya era también, de alguna manera que no tenía nombre todavía, pero que se estaba formando. La casa de ella, no la casa que era suya, la casa donde ella era, y muy bajito, casi sin voz, como si la canción saliera sola y ella solo fuera el conducto. Sabes que te quiero con toda el alma. En el estudio, Celestino escuchó la voz desde el pasillo. Se quedó quieto. El té todavía no había llegado, pero la cocina ya olía a canela, y ese olor cruzó las paredes y los pasillos y llegó hasta él como siempre había llegado, como algo que le recordaba que la vida, aunque pesada, aunque complicada, aunque llena de errores que ya no tienen remedio, sigue siendo capaz de oler bien. Algo en su pecho, ese corazón viejo y cansado y todavía capaz de sorprenderse, se acomodó en su lugar, como cuando un hueso que ha estado dislocado vuelve a donde debe estar. Duele un momento, después descansa. Tomó la foto de Consuelo del escritorio, la miró durante un momento largo, sin prisa. Ella lo miró de vuelta desde ese octubre de hace 30 años, con esa sonrisa que no era de felicidad exactamente, sino de algo más sólido, de certeza, de saber quién era y a quiénes quería. Celestino puso la foto de vuelta en su lugar, junto a una nueva, Isadora de niña, con moños azules y esa cara de genio que no había cambiado tanto en el fondo, aunque la niña ya no existiera y en su lugar hubiera esta mujer que estaba aprendiendo, como él, que hablar no es rendirse, las dos juntas, en el mismo escritorio, en el mismo rectángulo de luz de la tarde, como debía ser, como debió haber sido antes. Pero a veces las cosas llegan cuando llegan y no antes, y hay que agradecer que lleguen aunque sea tarde, aunque el camino para llegar haya costado lo que costó. Celestino Fumarola miró el jardín una vez más, la bugambilia, el cielo que se iba oscureciendo despacio. Escuchó los pasos de Remedios en el pasillo, ese ritmo, esos chanclazos suaves y firmes sobre la madera que él había aprendido a distinguir de todos los demás sonidos de la casa sin darse cuenta de que los había aprendido. Llegaron a la puerta del estudio, se detuvieron, un golpe suave. Su té, señor Fumarola. Pase. Remedios entró con la charola de siempre, la taza de talavera azul y blanca, el plato pequeño con 2 galletas de naranja que él nunca pedía, pero que siempre estaban ahí porque ella sabía que a media tarde, aunque no lo pidiera, las quería. Puso la charola sobre el escritorio, vio las 2 fotos juntas, no dijo nada, Celestino tampoco, pero los dos miraron el escritorio por un momento. Esa pequeña geografía reordenada que decía, sin palabras, todo lo que había costado llegar aquí. Remedios recogió la charola vacía del desayuno que había quedado olvidada en una esquina. Se volvió para salir. Remedios. Ella se detuvo. Bienvenida de vuelta. Remedios lo miró. Asintió una vez. Sola. Limpia. Gracias, señor. Y salió. Y sus pasos sobre la madera fueron recuperando ese ritmo que la casa conocía, que Isadora conocía, que Celestino Fumarola, aunque tardó en saberlo, también conocía y había extrañado sin tener palabras para decirlo. En la cocina, el olor a canela seguía en el aire, y afuera, la bugambilia naranja seguía creciendo, libre y un poco salvaje, sin pedirle permiso a nadie, como debe ser. ¿Qué fue lo que más te llegó al corazón en este final? ¿El momento en que Celestino puso las 2 fotos juntas o la vuelta de Remedios a esa cocina que siempre fue también la suya? Cuéntamelo en los comentarios.
Y si esta historia llegó a alguien que la necesitaba hoy, compártela. Ya sabes qué hacer.